Auspician a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. En Miami compraba mucho, compraba ropa, ponía su quit, hay todo un sistema para cargar y llega a domicilio, donde lo vendía rapidísimo. Y lo hizo de nuevo y se quedó sin cupo. Le pidió a los hermanos, hay familiares, amigos, que prestaron su quit para que se pudiera hacer esta importación. Pero se quedó sin amigos comprometidos con ella. Hasta ahí no hay delito, en realidad. Compraba a la mamá y vendía a ella, Está en bien, definitiva. está bien. No se le ocurrió mejor idea, empezó a buscar un listado de gobernadores de la República Argentina, le saltó el quit, datos personales y los cargó. Nombres: Osvaldo Jaldo, Axel Kicillof, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Claudio Poggi de San Luis y Sergio Silioto de La Pampa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenidos a Punto de Partida. En realidad, esta historia es interesante analizarla bajo los términos del libro Modernidad Líquida de Zygmunt Bauman, quien dice que la modernidad líquida se llama así porque los jóvenes rechazan todo lo que son los preceptos, las estructuras, las tradiciones, todo aquello, las leyes, todo aquello que les parece una realidad sólida y pesada. Y lo que proponen es una sociedad líquida, gaseosa, en cambio permanente, donde el concepto del bien y del mal no esté predeterminado, sino que lo determinan ellos según cada circunstancia. En definitiva, un mundo que lo quiere inventar como nuevo. Entonces, todo lo anterior es pesado y viene algo más liviano, más gaseoso en transformación permanente. Por eso de modernidad líquida. Bueno, fíjense, esto del concepto del bien y del mal que no está predeterminado, la influencer esta, cuando le preguntaron por qué había hecho lo que había hecho, dijo: yo no sabía que robarle la identidad fiscal a una persona para hacer compra es un delito. Bueno, ahora la justicia, a través de distintas causas, una de ellas iniciada por el gobernador de la provincia, le va a hacer entender a esta joven y a todos los jóvenes que miren este caso que la sociedad es más sólida que líquida de lo que ellos imaginan. Que las normas, que estamos regidos por normas, que estamos regidos por pautas, que uno puede sentir que debe tener libertad para replantear todo, pero eso no significa que estamos en una sociedad donde no hay normas, donde no hay leyes. Bueno, este tema vino a desplazar el tema que se perfilaba como ser el tema de la semana, que es el culebrón Marianela Alperovich. Marianela en las redes sociales publicó un mensaje que dice: hasta aquí llegué, basta, no hay casamiento con Alperovich, me desilusionó y he recibido amenaza por parte de algunos de sus hijos. En definitiva, cuando uno analiza esto, Alperovich cada vez está en una caída más profunda de la que uno la conoce. Se quedó sin esposa y se quedó sin amante. La cárcel, que es donde está Alperovich, no es un lugar agradable. Pero vieron que hay una frase muy inteligente que dice que los hechos no son buenos ni malos, que todo depende de cómo uno los enfrenta. Bueno, les quiero recordar que hubo muchos personajes de la historia que sufrieron cárcel. Uno de ellos fue Miguel de Cervantes, 2 veces preso. Sin embargo, escribió el Quijote, o sea, la cárcel no frenó su brillantez. Escribió el Quijote hace más de 400 años, es el libro más traducido y hasta el día de hoy se sigue leyendo y releyendo. También Antonio Gramsci, que fue un intelectual italiano, estuvo 11 años preso porque lo metió preso Mussolini y escribió los cuadernos de la cárcel donde está el fundamento teórico del comunismo italiano. Y cuando salió de la cárcel, él fue presidente del comunismo italiano. Claro, usted me puede decir, ¿estás comparando a Alperovich con estos brillantes intelectuales, filósofos, escritores? Bueno, vengamos más acá, vamos a Latinoamérica. Acaba de morir Pepe Mujica. Estuvo 14 años preso, recibió varios balazos, nunca renegó de la cárcel, sabía que era una consecuencia porque él fue subversivo,
Salió de la cárcel y fue presidente de la Nación. Y en Uruguay es uno de los políticos más destacados de las últimas décadas. ¿Saben cuál es el problema que tiene Alperovich? No es la cárcel, es que lo único que aprendió en su vida es a juntar billetes. Por eso la cárcel le significa un gran peso, porque tranquilamente podría ser un paso para un salto posterior. Pero Tucumán, el problema de Tucumán no fue que Alperovich fue gobernador, que ya lo definí en otros programas, fue un accidente cósmico que sea realmente gobernador de Tucumán, sino el círculo de aduladores que tenía que aceptaban su conducta y lo imitaban. Le festejaban todas las crueldades sociales y políticas que rigieron durante sus 12 años de mandato, se llenaron los bolsillos, a Alperovich lo hicieron sentir una divinidad y Alperovich les creyó y se sintió un dios pagano. Al sentirse un dios pagano, se creyó eterno. ¿Por qué hablo tanto de Alperovich? Porque es lo que tenemos a mano para sacar muchas enseñanzas para una provincia que no debe repetir estos hechos y estos personajes. Entonces, con Alperovich tenemos que sacar una enseñanza, si no nos sirve. La primera enseñanza es que el poder, y esto para todos los políticos, es efímero. Por más poderoso que sea uno, el poder es efímero. Segundo, los excesos se pagan. Se pueden cometer durante un tiempo, pero en algún momento viene la cuenta. Hay que controlar el libre albedrío, porque ese es el que nos lleva a la gloria o al infierno. Si no aceptamos que estos procesos nos tienen que dejar una enseñanza, lo de Alperovich no sirvió y se puede volver a repetir. Otro tema, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el fallo contra el ex legislador José Orellana por abuso sexual simple. En este programa, en Punto de Partida, advertimos en varias oportunidades que él tenía que ser o separado de la legislatura o tenía que pedir licencia hasta que se defina el caso o tenía que renunciar. Bueno, ahora renunció, tarde, pero renunció, porque teniendo 2 fallos en contra ya se tendría que haber separado del honorable cuerpo legislativo, porque uno pierde el carácter de honorabilidad, o sea, el respeto que le tiene que tener la sociedad por su buena conducta, por su ejemplaridad. Lo había perdido. También hay una enseñanza, porque la legislatura banalizó los 2 fallos en contra de uno de sus miembros y en ningún momento actuó como esperaba la sociedad que actúe. Después no se pregunten por qué hay un divorcio entre la sociedad y la política. Las elecciones provinciales del 11 de mayo dejaron varios elementos para el análisis. En primero, están ganando los oficialismos. Ustedes fíjense que ganan los gobernadores que están en el poder. El segundo punto que hay que tener en cuenta en el análisis es el que el peronismo está en caída y que tiene que frenar esa caída y de ahí comenzar a recuperarse. Y que la Libertad Avanza se está consolidando. Pero fíjense que hay un hecho muy interesante. Es que cuando uno va a una provincia y mide la opinión pública respecto a la Libertad Avanza, tiene un apoyo determinado. Cuando se le pone nombre al candidato, a veces el apoyo que tiene de la sociedad baja. ¿Saben qué significa eso? Que Milei no puede transmitir el apoyo que él tiene a los candidatos. Y esto abre hacia adelante un análisis muy interesante. ¿Podrá la Libertad Avanza transformarse en un partido nacional? ¿O será un partido político que nació con un líder y muere con el líder? ¿Y esto por qué? Y porque si es así, la centro-derecha tiene que comenzar a hacer un programa y tiene que comenzar a buscar líderes para la etapa post-Milei. La inflación de abril, 2,8%. La pobreza, 35,4%. La salida del cepo sin traumatismo. El gobierno legítimamente siente que está siendo exitoso. Pero ¿qué dicen los analistas? Miren,
Estas son buenas noticias, pero este no es un gobierno todavía exitoso. Para que sea exitoso, tiene que enfrentar las 3 reformas fundamentales que necesita la Argentina, que no lo pudieron hacer los últimos presidentes: reforma laboral, reforma previsional y reforma impositiva. Y además tienen que atraer inversiones a la Argentina, que generen mano de obra. Y además los argentinos tenemos que tener mayor poder de consumo, tiene que haber mayor consumo interno, mayor mercado interno. Bueno, cuando complete todos estos ítems, uno podría decirle a Milei entonces que fue exitoso, lo que no significa que hoy se le pueda negar que se sienten orgullosos por los datos positivos que tiene la economía. Hablemos sobre la baja de impuestos a los celulares. Es muy interesante este caso. Ya algo dije en el programa anterior. Acá lo que estamos decidiendo es 45 millones de argentinos pagamos más barato algunos productos a costa de perder empleo en los sectores más perjudicados, o pagamos más caros los celulares para sostener 6.000, 7.000 empleos que hay en Tierra del Fuego. Los subsidios a Tierra del Fuego le cuesta al país y a los argentinos 1.000 millones de dólares por año. Y esta decisión hay que tomarla. Ustedes saben que recuerdo cuando un diputado nacional de Tucumán fue a la Unión Europea para negociar un acuerdo comercial, cuando volvió yo lo entrevisté y me dijo, mira, en la Unión Europea hay grandes subsidios agrícolas porque están cuidando a sus productores. Han decidido pagar más caros sus productos y frenar el ingreso de productos más baratos, como los de la Argentina, porque eso es el modelo de sociedad que ellos decidieron. Bueno, en la Argentina pareciera que Milei va a otro tipo de sociedad. Decir, miren, vamos a pagar todos más baratos el celular y vamos a ver qué hacemos con la desocupación que se genera en Tierra del Fuego. De un lado, 45 millones de argentinos y del otro lado, 6.000, 7.000 puestos de trabajo. El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, en su dictamen aumentó la pena de Cristina Fernández de Kirchner a 12 años por el caso Vialidad. Esto es un dictamen no vinculante para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene 3 pasos a seguir. Deja firme la condena de los 6 años e inhabilitación de por vida a Cristina Fernández de Kirchner. Toma el caso, acepta el dictamen de Casal y lo vuelve a analizar y determina si están bien los años de condena o no de Cristina. Y la tercera posibilidad que tiene la Corte es enviarle nuevamente a casación, no a la misma sala que ya opinó, sino a la Cámara de Casación para que lo vuelva a analizar el caso y vuelva a dictar otro fallo. Estas 3 posibilidades, estos 3 caminos puede seguir la Corte Suprema de Justicia de la Nación y pareciera que la decisión que tome es inminente. Vamos a ver este video, por favor. Pepe, ahora que está en el tramo final, si podemos decirlo así, de esta vida, ¿qué consejo nos da a los jóvenes? Que amen la vida. Que la verdadera aventura y el único milagro que hay en el mundo para cada uno de nosotros es haber nacido. Pero como la vida es algo cotidiano, en el fondo no le damos el valor que tiene. Entonces tenemos que priorizar el sentido de la vida. Bueno, murió Pepe Mujica, un político que ha generado mucho afecto, mucho cariño, no solo en Uruguay. Fue guerrillero, recibió varios balazos, estuvo preso, como ya dijimos, cumplió con su condena, fue presidente de Uruguay, ejerció la tolerancia y en ningún momento tuvo resentimiento cuando llegó al poder respecto a lo que le había pasado durante su vida. Es un ejemplo de austeridad, de mesura y de tacto. Demostró que la vejez es sinónimo de sabiduría cuando uno sabe vivir la vida. Este tal vez es el mensaje más fuerte que dejó Pepe Mujica. ¿Cuántas enseñanzas para la dirigencia política argentina, no? Primero, las ideas no son eternas. Él fue subversivo, después fue presidente. Los estoicos, algo de lo cual tal vez los voy a cansar, pero van a ver que a la larga
termina siendo muy nutritivo. Los estoicos dicen, no es necesario tener opinión sobre todos los temas, porque como uno va cambiando, va evolucionando, las opiniones van cambiando. O sea que no es malo no tener opiniones definitivas sobre algunos temas. Coincidiendo con esto, Mujica, Pepe Mujica. La otra enseñanza es que la vejez es sinónimo de sabiduría, no de decrepitud. Y la otra es que hay que aprender a vivir para entender cuál es el destino del ser humano en la vida. Bueno, en este programa que vamos a tener a Sergio Berenstein, tenemos una nota larga, hoy vamos a pasar parte de la nota con él, cómo se llevó a cabo las elecciones en Cava, vamos a hablar sobre lo que se está decidiendo en Cava, sobre todo el enfrentamiento entre la Libertad Avanza y el PRO y cómo termina ese escenario, cómo repercute a nivel nacional. El contador Domingo Amaya, presidente del ente de turismo, nos va a venir a explicar por qué ahora de pronto Tucumán tiene 3 líneas aéreas que hacen vuelos internacionales. Vamos a hablar sobre el aeropuerto y cómo se está preparando Tucumán, porque al tener vuelos que de Tucumán son emisivos, también son receptivos de turistas que vienen de esos países. Y Álvaro Auranes nos va a explicar por qué la ambición de Napoleón Bonaparte terminó beneficiando al Río de la Plata, porque a partir de lo que él hacía en Europa, se pudo declarar la independencia y se pudo dar un grito de libertad en estas tierras. Les propongo una pausa y después escuchamos a nuestros entrevistados. Es un punto de partida. Escucha bien, porque esta semana no te podés perder el Pozo Tuki 10. 126 millones, una fortuna. Además, un seguro sale de más de 8 millones. Escuchaste bien, 126 millones. Además, tenés 10 premios por número de cartón de 500.000 pesos. Tuki 10, un juego, un montón de chances de ganar. Tuki 10. Una escuela donde se anunció una construcción nueva en el año 22, se la demolió totalmente a la escuela y se empezó la obra en enero. 7 aulas con sanitarios adaptados para discapacidad, con sanitarios para los profesores, con un depósito para la escuela. Pusimos en orden nuestra finanza y a partir de ahí hemos destinado un porcentaje para la obra pública. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. ¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte. Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación. Y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos es posible. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Es un punto de partida. Domingo Amaya, muchas gracias por la visita al programa. No, muchas gracias a vos, Pedro, por invitarme. Bueno, te felicito, la verdad, por tu programa. Bueno, muchas gracias. A ver, Tucumán está teniendo una revolución en tema de turismo, ¿no? Hablemos sobre estas 2 líneas aéreas con vuelo al exterior, Aerolíneas que está haciendo una Punta Cana, o sea que desde Tucumán ya tenemos la expectativa de viajar a cualquier parte del mundo, porque vamos a un hub, un centro de distribución y de ahí nos vamos. Así es, ya el gobernador hace unas semanas atrás anunció el vuelo de Copa, que es con base en Panamá, que es el principal hub de Centroamérica, es decir, que une 33 países con 89 destinos en el América, y a su vez tienen una alianza ellos en el mundo, con Starline, que hace una conexión con 1.283 destinos en el mundo. Y bueno, y anunció el gobernador el tema de LAN, de LATAM, mejor dicho, que conecta Tucumán con Lima directamente, que también tiene conexiones en Perú, con 17 destinos en Perú y más 32 destinos en lo que hace a la América. Creo que esto habla a las claras, bueno, y también con la apertura al mundo, ¿no? Es decir, que hoy Tucumán en forma directa tiene una salida
digamos, y un ingreso también porque de turistas que pueden venir de otros continentes. Y creo que eso es importante. Y esto creo que hoy hay un gran interés de estas grandes empresas que veníamos conversando más de un año, casi un año, de conversaciones y de información que nos fueron pidiendo. Yo creo que hoy la situación de Tucumán, de la provincia, del gobierno de Tucumán, habla a las claras de que hay este interés de invertir en Tucumán por la política que está llevando Waldo Jaldo en la provincia, en lo que hace a seguridad. Somos la provincia de mayor seguridad en el país, lo manifestó así la ministra de Seguridad Nacional, la doctora Bullrich, las políticas que llevan de salud, de educación y en general. Y hablo de esto porque el turismo es una actividad transversal, atraviesa todas las actividades y que tiene que ver también con lo que es la cultura, el deporte, es decir, está relacionada con todas las demás actividades. Sí, pero hizo hincapié, Domingo, en un tema central de la seguridad. Así es. Quienes viajamos, lo primero que queremos saber es si ese destino donde vamos es seguro. Y eso es lo que tiene Tucumán, no solo seguridad jurídica, que hoy, gracias a Dios, la gozamos, sino la seguridad física, que es importante. Claro. Es decir, eso habla a las claras de la confiabilidad de las empresas para llegar a operar nuevamente en Tucumán. Y bueno, son líneas importantísimas que son reconocidas en el mundo, ¿verdad? Me gustaría ampliar un poco sobre respecto a cómo va a trabajar el ente de turismo, porque es verdad, nosotros vamos a emitir turismo, pero también vamos a poder recibir. Entonces, la estrategia para atraer turistas hay que pensar en Lima y en Panamá. Con estas empresas también tenemos una ventaja porque somos como un hub del norte, es decir, vos sabés que de acuerdo a los horarios, cómo van a salir los aviones, es otra cosa que nos pusimos de acuerdo. De acuerdo a los horarios vamos a tener gente que viene de Catamarca, de Santiago, del sur, de Salta, y también vamos a hacer una promoción en La Rioja para atraer a los riojanos que quieran salir por acá y dejen de ir a Córdoba o Buenos Aires. Es decir, todo eso la verdad que también nos beneficia, porque esa misma gente que se mueve también tiene dinamiza la economía. Y también vamos a buscar ser los receptivos de otros destinos, de América y también de Europa. Es decir, que hoy, ¿cuál es la ventaja que hay por Panamá o por Lima? Es decir, que un pasajero que venga de Europa va a un mismo aeropuerto y hace un cambio que no demora más de 2 horas. Es decir, ese es el tema, ¿me entendés? Entonces, lo más importante es eso, la seguridad en el viaje y no tanto traqueteo digamos, en los transbordos. Creo que esto es importante para nosotros y es importante que nos hayan tenido en cuenta como un destino tanto emisivo como receptivo, ¿no? Sí, yo le decía, medio en broma, pero medio en serio, antes de entrar al aire, que si no tienen miedo que nos vengan a conquistar. ¿Por qué? Cuando los europeos se enteren que tenemos empanada, que se las puede comer uno, viendo cómo se baila una chacarera, una samba. A ver, cuando uno ve los espectáculos en el Imperio Romano, en el Coliseo, digo, menos mal que no tenían empanadas y chacarera y samba, todavía estaría el Imperio Romano, hubiese existido. La verdad que la gastronomía, el turismo gastronómico, porque nosotros lo que vimos cuando asumimos, ¿cuál era el problema que tenía Tucumán que había salido la oferta hace más de 10 años? Es decir, teníamos que ver de cómo posicionar nuevamente a Tucumán, de cómo trabajar y ver que hubo un cambio de conducta en el consumidor, el turista en sí. Es decir, ¿cuál es el cambio de conducta? Que busca producto. Entonces empezamos a trabajar y sacamos un nuevo eslogan que dice Tucumán tiene todo para ofrecer en turismo arqueológico, que es único, con todo un corredor que lo integramos con Catamarca, con el Valle Yocavir, el turismo helenoturismo, que es el turismo del vino de altura, que nosotros ofrecemos, ese camino del vino de altura, donde no solo que te vas a ver el vino, sino que te lleva a vivir sensaciones, aventuras y experiencias nuevas, porque vos empezar a transitar eso, tenés la Yunga, que no lo tienen otros destinos, el Observatorio de Ampimpas, que no lo tienen otros destinos, el Parque Los Menires, que es único, la Ciudad Sagrada de Quilmes, que es la segunda, digamos, lugar arqueológico después de Machu Picchu al sur, de importancia, ¿me entendés? Lo que tiene el turismo rural comunitario, las bodegas, la bodega de los Amaicha, de un pueblo originario, es decir, es la segunda bodega en toda Sudamérica, no hay otra. Entonces, creo que tenemos que mostrar muchas cosas que otros lugares que tienen vino no tienen. Yo te estoy hablando de ese circuito, pero te puedo hablar del circuito de la Yunga, que hace desde San Javier y el norte
hasta el sur, ¿me entiendes? Hasta Rumipunco, con lo que es Montero, con lo que es Escava, con lo que es Montebello. Es decir, Tucumán, y hoy, ¿cómo decimos nosotros? ¿Cómo hacemos conocer esos lugares? Con el deporte sustentable, con el deporte que es el biker, que es el trekking, ¿verdad? Es decir, mirá, hoy, día domingo, en Lules, en homenaje a San Isidro de Lules, se larga Los Conquistadores de la Quebrada. Todo es un rural biker que sale de la quebrada y recorre y termina en el Potrero Las Tablas. 27 kilómetros con dificultad, no es para y hay más de 1000 inscritos. Sí. Es decir, bueno, eso en la carrera del 25K de Yerbabuena vino gente del exterior, sí, de otras provincias. O sea, bien, Tucumán en materia de turismo deportivo está por la senda correcta. Pero además lo que estamos diciendo, Domingo, tenemos muchos productos que el día que los descubra el mundo... A ver, así como Perú pudo lograr que el ceviche sea patrimonio de la humanidad inmaterial, la empanada puede agarrar ese rumbo, ¿eh? No solo la empanada, vos sabés que nosotros nos destacamos, y la inteligencia artificial así lo manifestó, el mejor sándwich de milanesa de la Argentina es tucumano. También. ¿Verdad? Entonces también, y mucha gente lo primero que llega y dice, quiero comer un sándwich de milanesa, ¿me entendés? Perdón, Domingo, cuando uno viaja al exterior, está en Europa, extrañamos un sándwich milanesa, es decir, todo muy rico acá. Es así, ¿no? Pero lógico. Qué bueno sería encontrarme con un lugar que tenga un sándwich de milanesa. No, y también nuestras comidas tradicionales, ¿verdad? Es decir, esto es muy importante, el turismo gastronómico también. Aparte de ser rico, tienen buenas propiedades, ¿no? Que también eso lo ve el turista, todo lo que tiene que ver con el sistema inmunológico, con el azúcar en sangre. Es muy importante lo que nosotros hoy ofrecemos, y creo que integrando en la región. Sabemos que la región puede ofrecer muchas alternativas. Y hoy nosotros estamos en contacto con una productora de Amazon Prime, que vamos a traer, si Dios quiere, para que lleve a cabo unos capítulos entre lo que es el Valle Calchaquí y el Valle de Yocabil. Creo que, bueno, todo ese tipo de cosas realmente hay un gran interés hoy para mostrar al mundo. Imagínate, Amazon Prime tiene más de 350 millones de socios. Sí. Además el mundo está en la pantalla, así que hay que estar en la pantalla. Así es. Domingo Amaya, esto lo acompaña la gran inversión de 58 millones de dólares del aeropuerto. Vamos a tener un aeropuerto. La verdad que es una inquietud y una gestión que hizo el gobernador Jaldo del primer momento, donde buscó esta posibilidad de que el aeropuerto sea modernizado, remodelado, y hoy ya es... ¿En qué etapa estamos? Es una realidad. Ya se abrieron las carpetas técnicas. Se presentaron 12 empresas, de cual había 2 sobres. El primer sobre, la parte técnica, y la oferta económica es el segundo sobre. Así que están trabajando en eso. Estimo que la próxima semana se terminará de hacer las evaluaciones, y en los próximos días ya tendrán que ver si no hay inconveniente en la adjudicación. Y esto, la verdad que es importante, más allá de la remodelación del aeropuerto y todo eso, lo que va a significar es la generación de empleo. Vos sabés muy bien que la decisión política que tomó Jaldo con respecto a lo que es la política de turismo, la inversión en rutas, la inversión en caminos, la inversión en conectividad. La ruta 307 era una ruta que lamentablemente habíamos perdido mucha afluencia de turistas porque no estaba en condiciones. Hoy vas y la disfrutás al paisaje porque no estás preocupado de la ruta, ¿me entendés? Es decir, hoy podés vivir ese lugar que es maravilloso. El visitante necesita 2 cosas, buena ruta y tener Wi-Fi. Pusimos Wi-Fi en distintos puntos estratégicos en todo lo que era 307, lo vamos a seguir haciendo. La 307 pasando el Infiernillo, también el CONICET está trabajando en el Centro de Interpretación de los Correales, donde ellos descubrieron y están excavando una civilización de 8.000 años, que no en cualquier lugar hay eso, ¿me entendés? Por eso yo cuando te hablo del camino, de la ruta arqueológica, del turismo arqueológico, es un turismo muy demandado en el mundo, que hoy Tucumán, junto con Catamarca, lo podemos nosotros explotar, hacer conocer, y bueno, y es un turismo muy especializado, ¿verdad? Y eso, la verdad que para nosotros tenemos hay una ventaja competitiva enorme. Bien, sí, estaba leyendo varios artículos donde el turismo ecológico tuvo un crecimiento exponencial en el mundo. Lo que busca la gente es conocer nuevas realidades, conocer nuevas culturas y tener una buena experiencia, porque la pandemia nos hizo tomar conciencia, somos finitos. Entonces tratemos de disfrutar. Y la como gente decía Pepe Mujica, empezó a tener más experiencia, vivencia, y empezar a acumular conocimiento.
y, y experiencia y dejar de acumular materialmente. Así es. Y yo lo que te quiera ahondar, quizás lo pasamos por alto, Copa comienza a volar, el primer vuelo que llega de Copa es el 24 de septiembre, Bien. día de nuestra patrona la Virgen, la Merced, y la batalla de Tucumán. Bien. ¿Verdad? Es un símbolo muy fuerte. ¿Le pidieron ¿verdad? ustedes o fue la fecha que pusieron ellos? Bueno, unas conversaciones, Ah, la verdad que para nosotros ha sido muy emotivo toda esta charla, porque no es una charla de un día para otro, ¿no? Una No, empresa, hay que pasar varios exámenes frente a la imagínate, empresa. comienza en septiembre y la TAN, que fue anunciada por el gobernador y vinieron funcionarios importantes de la TAN, vino la gerente comercial para Latinoamérica, empieza el 14 de diciembre, ¿me entendés? Es decir, 14 de diciembre. Es decir, esto es importante saber para que ya a través de los operadores, que son muchos en Tucumán, de viaje, la gente pueda ir a comprar los destinos, pero con operadores que están debidamente registrados en la Asociación de Agentes de Viaje, que es ATAVI. Es decir, que no vayan a cualquier lado porque también pueden sufrir algunas estafas, porque muchos pueden aparecer con páginas truchas, todas esas cosas. Que se hagan asesorar bien para que realmente puedan disfrutar y puedan salir en sus vacaciones y bueno, eso sí recomendamos. Sí, es importante esto porque uno cuando pone su dinero para irse de vacaciones, lo menos que quiere es un Claro, por eso digo, desagradable. lo más importante ahora en las es que páginas de Copa ya se puede comprar el pasaje. Ya están las páginas de Copa, es decir, y seguro también ya están en los sitios de la TAM. Bien. Es decir, porque esto no es de un día para otro, como te digo. Además, te digo, las empresas para empezar a volar es porque han recibido los aviones nuevos, más aviones, ¿verdad? Este tipo de cosas sucede, es decir, no, un avión no sé, es como comprar un auto. No. Todo este tipo de cosas, la verdad que... No se pide con mucho tiempo de anticipación. La verdad que estamos muy contentos, el gobernador también, así que vamos a trabajar en ese sentido, todos juntos, para que... Hay alguna particularidad que yo quiero destacar. Hoy, en el gobierno de Tucumán, no hay departamentos estancos. Actuamos todos juntos como una gran unidad. Claro. Es decir, todos lo que son las áreas de gobierno estamos trabajando. En lo que, por ejemplo, te doy un ejemplo, salud. Nosotros trabajamos junto con salud, ¿en qué dirías vos? Bueno, con un tráiler, que teníamos un tráiler, lo equipamos y ese tráiler recorre a los lugares turísticos que es turismo y salud. Mañana estará en Simoca porque estamos con el programa de turismo sustentable en cada uno de los municipios. Cada sábado van nuestra gente durante la semana, capacita a la gente del municipio local para que empecemos a generar conciencia de lo que significa conservar, preservar. Llevamos un recipiente muy bien diseñado, tenemos un sponsor para esto, hemos subido el sponsor Los Balcanes, donde nosotros a cambio del plástico entregamos plantas y también abonos que nos brinda Los Balcanes y también nos brindó las vasijas. Parte compró el Estado, nosotros el ente de turismo, y parte de ellos nos están proveyendo de eso. Y también entregamos lápices, digamos, biodegradables, donde tienen una semilla de un cultivo, supongamos, de orégano, y vos lo usas, terminas el lápiz, lo plantás la semillita. Es decir, empezar a generar conciencia. Es decir, que empecemos a usar cosas que no agredan al ambiente. Por eso la mascota nuestra, digital, si pudiste verla, es el Waiki, es el tapir. Ah, el tapir. Waiki significa amigo, sí, significa muy simpático, compañero. Además. Es un animal que Claro. despierta Y el tapir, la verdad que, y esa es nuestra nueva mascota, vos vas a ver en nuestras redes sociales. ¿Por qué queremos visualizarlo? Para que la gente conozca que debe protegerlo, si lo encuentra en el monte, cuando va haciendo unas excursiones, en la selva ¿no? En el monte, la selva nuestra, que es la yunga, que no se asuste, es un animal bonito, es un animal que come hojitas, bichitos, ¿me entendés? Además no tiene antecedentes de haber atacado al ser humano el tapir. Nunca, nada más que sí tenemos antecedentes que el ser humano lo atacó a él. Sí, digamos, entonces, bueno, los cazaban. Claro, ¿me entendés? Bueno, entonces, hay que hacer toda una fuerte promoción y después comenzar a hacer estatuas de tapir y ponerla en todos lados. Yo me acuerdo cuando fui a Alemania, la cantidad de osos que había por todos lados. Yo, bueno, este es el animal simbólico. Uno cuando va a España está el oso. Así que bueno, nosotros visualizamos eso para que la gente empiece a cuidar. La yunga nuestra, nosotros estamos trabajando también con un proyecto de conservación, preservación, y estamos juntos apoyados por el Consejo Federal de Inversión
para ser declarada la yunga patrimonio natural de la humanidad. La yunga es la fuente de vida de todo. ¿Por qué? Porque se produce el agua. El valor universal de la yunga es el agua. Ahí produce el agua que nos da vida a nosotros. Pero además tiene una cantidad de biodiversidad muy importante. Yo he traído acá una bióloga que me dijo, nosotros vamos a la yunga, sacamos de allí determinadas plantas o sacamos insectos y eso en laboratorio lo hacemos que produzcan soluciones para la salud a distintas enfermedades. Así que bueno, la verdad que Tucumán, por eso te vuelvo a reiterar, tiene todo. Ese es nuestro eslogan. Sí. ¿Verdad? Tiene todo para ofrecer, tiene todo para al turista, para el visitante y también para el mismo tucumano que se quede, que disfrute, que viva los distintos lugares, las distintas experiencias, que lo tiene a la vuelta de la casa. A veces nosotros decimos, no, ¿qué va a ser famoso si vive a la par de mi casa? ¿Verdad? Claro. Eso nos pasa, es decir, vos a 25 kilómetros al pie del Cerro San Javier ya empezás a trepar esa yunga maravillosa que cuando viene gente de afuera dice, queda impactada. Sí. Tenemos acá a la par lules, con una potencialidad enorme, ¿me entendés? Que hay que visualizarlo, ¿me entendés? Sí. Y ahora la intendenta, que está trabajando muy bien, es decir, lanzó los sabores luleños, ¿me entendés? Es decir, de lo que se hacían antes, los antepasados, y esas son las cosas que estamos rescatando. Estuvimos con el gobernador y una señora preparó el guiso carrero. Sí. ¿Me entendés? Porque toda la historia, cómo significaba. Que hay que buscar además que no se extingan. Claro, porque por eso son conocimientos que están en los pueblos y que hay que preservar. Bueno, Domingo, es una buena noticia que Tucumán utilice el turismo como una de las formas de crecimiento hacia el futuro. Sí, yo creo que el turismo es una actividad, como te decía, transversal, que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con el arte, la cultura, el deporte. Por eso yo siempre sintetizo y que digo que el turismo es integración entre los pueblos. Es conocimiento, porque si nos integramos nos conocemos. Sí, un diálogo. ¿Y eso qué significa? Que trae la paz a los pueblos. Y eso es muy importante. Y hoy podemos decir que Tucumán es una provincia en paz. Bien. Domingo Amaya, muchas gracias. No, gracias a vos. Ya volvemos. Es un punto de partida. Ante las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, es importante aprender a realizar un consumo eficiente de la energía. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. Che, ¿hay limón? Amigo, estamos en Tafí Viejo. ¿Sabes cómo le dicen a esta ciudad? La capital del limón. La ciudad de las flores. Cuna de artesano. Y acá en el mercado está todo. Hay comida, hay música, hay arte. Y todo hecho por nuestras manos. Todo acá cuenta nuestra historia, nuestra identidad. Laco, solo te quiero un limón igual, ¿no? Te lo dije, acá está todo. Tucumán es tierra de diversidad, historia y oportunidades. Por eso, necesita una legislatura que acompañe. Nuestro compromiso es ser un órgano de gobierno inclusivo, dinámico y dedicado al servicio de cada tucumano y tucumana, porque una legislatura que escucha y que acompaña es una legislatura de todos. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislaturadetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. En la provincia de Tucumán tenemos una salud pública muy sólida en el sentido de que no solo atendemos la problemática de salud de los tucumanos. Hoy estoy más tranquila porque hoy, gracias al gobernador, lo tengo a mi hijo con vida, de pie. Le pedí a Dios que me ponga gente en el camino para que me lo ayude a mi hijo y me ha puesto mucha gente en el camino. Fue intervenido y con éxito y el chico está acá. Hoy viene a agradecerle al gobernador de la provincia, al contador Osvaldo Jaldo, que tenemos que decirlo, gracias a la decisión de él, nosotros tenemos los helicópteros y los aviones a disposición para este tipo de situaciones. No solo tenemos muy buenos profesionales, nuestros hospitales están preparados para cualquier tipo de operación, inclusive trasplantes que también estamos haciendo.
la app Ciudad SMT. Descargala, regístrate como ciudadano digital y resolvé todo desde tu celular. Súmate y lleva la ciudad en tu bolsillo. Descargala ahora. Es un punto de partida. Vamos a la elección de Cava. ¿Es importante para el gobierno la elección de Cava? ¿Se está jugando quién va a liderar la centro-derecha en la Argentina detrás de esa elección? Yo creo que está sobreexagerado la importancia de la elección de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. No digo que no sea importante, por supuesto lo es. Lo que digo es cuidado que esta es una foto que de alguna manera te puede llevar a tener conclusiones un tanto erróneas, ¿no? Entonces, te sirve para saber si el PRO y la Libertad Avanza tienen 2, 3 puntos de diferencia, veremos quién sale segundo, quién sale tercero, no sabemos. ¿Qué te dice eso de la política argentina? Nada. ¿Por qué? Porque tenés un electorado de centro-derecha en el país y en la ciudad de Buenos Aires que hoy enfrenta una situación de oferta fragmentada. Ahora, la gente tiene la opción de votar a uno u otro o a otros candidatos con menos escala en la ciudad de Buenos Aires, pero si mirás los valores, las prioridades de ese electorado coinciden en un 90%. Es un problema de la oferta política que no logró ponerse de acuerdo, no de la demanda de la sociedad. Si fuera una elección no legislativa, sino para jefe de gobierno, para el Poder Ejecutivo, habría segunda vuelta, seguro. Bien. Entonces pasaría lo mismo en la ciudad que lo que ocurrió a nivel nacional en 2023, perdón. Es decir, se resuelve en segunda vuelta. Y ahí es una mayoría electoral y alguien que gana y alguien que sale en segundo, tercero, veremos, ¿no? Así que chance hay que el kirchnerismo quede tercero, parece muy baja. Santoro debería salir primero o segundo, pero lo interesante acá es marcar esta puja, en todo caso, por dominar el espacio de centro-derecha. Yo creo, personalmente, que Milei tiene una ventaja relativa, porque es el presidente, porque desplazó a Macri, generó una competencia muy fuerte, porque Macri reconoce que Milei hace lo que él quería hacer y no pudo, no lo dejaron hacer, o no. La famosa frase de Alfonsín, yo quise, no pude, no supe, que se aplica a otros presidentes, curiosamente. Pero, bueno, ¿es relevante eso? Yo creo que pensar que un partido de centro-derecha en Argentina, fortalecido, pero la Libertad Avanza, lo que fuese, solo puede modernizar el país es un error. Está bien. Me parece perfecto porque además dicen que los consensos es el embrión de el éxito y la belleza. O sea que siempre tenés que buscar los consensos. Parece que sí. Ahora, Sergio, si gana Milei en Cava, se fortalece frente a Macri y muchos de los del PRO comenzarían a pensar en cambiarse para este sector. Los peronistas tienen esta frase que es magnífica: te acompaño hasta la puerta del cementerio, ¿no? Bueno, algo de eso podría ocurrir en función del resultado, por supuesto, en estas elecciones. Bien, ¿y qué pasa si gana Santoro? Si gana Santoro, es parecido al triunfo de Massa de el año 2023 en primera vuelta. Porque le recuerdo a la audiencia que Massa estuvo a 2,5 puntos de ser presidente de la nación, ¿no? Parece mentira, pero no, fue un puñadito de votos. ¿Por qué esto es relevante? Bueno, porque indudablemente tendría un crédito, él podía proyectarse, pero fíjate qué interesante. ¿Por qué es competitivo el candidato kirchnerista en la ciudad de Buenos Aires? Porque es radical. Eso te dice mucho, ¿no? El kirchnerismo tiene un problema reputacional, tiene un problema, digamos, muy fuerte, vinculado no solamente a los escándalos de corrupción, sino a la ineficiencia de la gestión. Bueno, y busca figuras distintas, figuras nuevas, fuera de su zona de confort, sabiendo que no es competitivo. Por eso en su momento lo fueron a buscar a Vudú, por eso en su momento lo fueron a buscar a Scioli, a Alberto Fernández. Entonces, fíjate, el kirchnerismo para ganar tiene que parecer otra cosa. Eso es un problema. Es un punto de partida. ¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte. Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación.
Y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos es posible. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Che, ¿hay limón? Amigo, estamos en Tafí Viejo. ¿Sabes cómo le dicen a esta ciudad? La capital del limón, La ciudad de las flores. cuna de artesanos. Y acá en el mercado está todo. Hay comida, hay música, hay arte. Y todo hecho por nuestras manos. Todo acá cuenta nuestra historia, nuestra identidad. Flaco, solo te queda un limón igual, ¿no? Te lo dije, acá está todo. Conectar nuevamente Tucumán, Lima y el mundo. No es casualidad lo que está pasando hoy en nuestra provincia. Por eso la conexión es fundamental y conectar Tucumán directamente, pasando por Panamá con Copa Arlen o bien pasando por Lima al mundo, la verdad que esto es un adelanto, un progreso en todo lo que tiene que ver la conectividad. Caja Popular de Ahorros lanzó su nueva página web. Te presentamos un lugar donde podés conocer nuestros productos comerciales y los servicios que ofrecemos junto a sus requisitos, buscar los resultados de nuestros juegos y enterarte de todas nuestras novedades. Además, podés contactarte con nosotros para realizar cualquier consulta. Seguimos actualizándonos para estar más cerca tuyo, al servicio de todos los tucumanos. Ingresá a www.cajapopular.gov.ar y descubrí todo lo que Caja Popular de Ahorros tiene para ofrecer. Tucumán no es sucio. Algunas costumbres sí lo son. La limpieza de la ciudad no empieza con ellos. Empieza con vos. Ya no hay excusas. No es falta de información. Es falta de respeto. Sacá la basura en el horario que tenés recolección según tu zona. Evita multas. El tiempo de las advertencias se terminó. Cumplí y aportá para construir una ciudad limpia. San Miguel de Tucumán, la ciudad que queremos. Es un punto de partida. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes, querido Pedro. Bueno, vamos a hablar sobre la Revolución de Mayo más adelante. Hoy vamos a hablar sobre cómo fue el clima político previo y vos le vas a explicar a la gente por qué tenemos que prestarle atención a un tipo que estaba en Europa, como Napoleón Bonaparte, un tipo brillante, ¿no? Y cómo lo que él hizo, sus ambiciones, terminaron beneficiándonos a nosotros. Sí, absolutamente. Mira, la verdad es que me parece inquietante un concepto que tiene Hegel, que es la astucia de la historia, ¿no? Es decir, cómo la historia encuentra, aún en las peores circunstancias y aún en los momentos más complejos, los intersticios por donde colarse, digamos, y seguir moviéndose, ¿no? Seguir motorizando, digamos, la evolución. La relación de Napoleón y de Francia con España hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX es compleja. En principio, ¿no? Entre los últimos años del 1700 y los primeros años del 1800 hay acuerdos, ¿no? Revolución francesa mediante entre la Francia de Carlos IV, perdón, la España de Carlos IV y básicamente la Francia revolucionaria. Primero cuando es la Francia de la Revolución, después cuando es el consulado de Napoleón, ¿no? Se hace nombrar cónsul vitalicio de Francia, pues él soñaba, digamos, con Julio César. Y esta alianza es sustancialmente una alianza antibritánica. En nombre de esta alianza británica, lo que está buscando Francia no solo es la hostilidad contra Gran Bretaña, sino que en ese marco de hostilidades quieren anular Portugal. Portugal, que tiene una relación comercial antiquísima con los británicos, que salen de su isla, atracan en Portugal, reaprovisionan y demás, y siguen viaje, digamos, muchas veces hasta África para tomar prisioneros seres humanos, esclavizarlos y después venderlos fundamentalmente en América.
consecuentemente, incluso va a haber intervenciones españolas en Portugal en pos de esto, ¿no? Ahí se anexan Badajoz, y ese hasta el día de hoy es un territorio tipo mírame y no me toques, ¿no? Entre básicamente la discusión entre Portugal y España. Claro está, la cuestión es que gobiernan Borbones en España, que son aquellos a los que en Francia destituyó y decapitó, dicho sea de paso, la Revolución Francesa. Entonces, Napoleón, entre múltiples causas, no quiere una proyección borbónica que le dispute, digamos, la sucesión, digamos, en Francia, sobre todo porque la realeza de Napoleón es un antojo de Napoleón, ¿no? Es decir, es absolutamente imperfecta la cuestión de que él sea emperador y demás cuestiones, porque no tiene ningún linaje por detrás. Entonces, arranca el ciclo de lo que se denomina la Guerra de los 6 años, ¿no? Es decir, la invasión napoleónica a España y el ciclo de guerra que arranca en 1808 a 1814. 1808 es la farsa de Bayona, ¿no? Enrique VII abdica y le devuelve el trono a su padre, que era Carlos IV, que antes había abdicado y se lo heredó a él, y Carlos IV, a su vez, ya había arreglado que le iba a entregar el trono a Napoleón, y Napoleón se lo entrega a su hermano, que asume con el nombre de José, y España resiente ese hecho. Entre otras cosas porque España no la venía pasando bien, y no la venía pasando bien desde la batalla de Trafalgar, que es justamente donde funciona la alianza franco-española contra los británicos. Vamos a la batalla de Trafalgar, que gana Gran Bretaña, ¿no? Una de las plazas centrales de Londres es justamente Trafalgar Square, y ahí, bueno, a Napoleón la batalla de Trafalgar no es que le causa gracia, digamos, pero luego él va a continuar con su acumulación de poder en Francia. En cambio, España pierde más de media flota. Y el impacto de eso es un impacto en el comercio. Es decir, no tiene ni con qué llevar ni traer básicamente mercancías de sus colonias en España. Hay hambruna básicamente en España. Y entonces, bueno, pero ahí también están acantonados los ejércitos franceses, hay que darle de comer a los soldados franceses, empiezan las tiranteses con la población. El mismo Napoleón va a decir alguna vez que la úlcera que lo terminó llevando a una enfermedad, digamos, por la que vivía con una mano en el estómago, era la de la conquista de España, ¿no? Él reconoce que fue uno de los grandes errores que cometió. Entonces, la cuestión es que terminan llegando a el Río de la Plata, porque primero atracan en Montevideo. Hay discusiones si fue un barco británico, si fueron 2 barcos británicos, pero básicamente vienen barcos británicos trayendo novedades, y esas novedades no le causan gracia a el virrey, que es Baltasar Hidalgo de Cisneros, ¿no? Porque esas novedades, ¿qué son? Che, ha caído la Junta de Sevilla, porque ha caído Sevilla, ha caído la Junta Central, los de la Junta Central han ido a refugiarse a Cádiz, en Cádiz los han metido presos porque los aborrecen, y ahora Cádiz se reivindica soberana representante de España, y Cádiz dice que ahora ella es la gobernante de las Indias. Y entonces, fundamentalmente, más que en el Virreinato del Río de la Plata, en Buenos Aires, ¿no? La Revolución de Mayo es un conato estrictamente porteño, ¿no? Por así llamarlo, lo cual, a mi humilde saber entender, de ninguna manera le resta la condición de revolución. No, claro. ¿No? Y además esas ideas iniciales que era, le cuidemos los intereses a la corona de España. Claro, digamos, porque bueno, justamente vamos a tener Semana de Mayo, porque como en toda colonia, hay intereses pro metrópoli y hay intereses independentistas. Le pasó a los propios norteamericanos, ¿no? Ellos también están divididos entre Whigs y Tories, digamos, que eran básicamente los que querían la independencia y los que la resistían porque no querían cortar lazos fundamentalmente con la corona británica. Ocurre lo mismo, digamos, para que vos te des una idea, en el Buenos Aires de 1810, el título de vecino no es el que entendemos nosotros hoy. Yo vivo en la misma cuadra tuya y soy tu vecino. El título de vecino es un título que implica pureza de sangre, Dios mío,
profesar la fe católica, apostólica y romana, no tener un trabajo manual y básicamente tener gente que trabaje para vos, ¿no? Y una renta mínima, con lo cual es una suerte de pretítulo nobiliario que te otorgaban los virreyes. Entonces vos eras investido con la condición de vecino y era de los pocos que podía ir al cabildo, ¿no? Pero bueno, llega la noticia de este cimbronazo sustancialmente en España y eso va a encender la mecha de la revolución. Pero cuando se enciende la mecha de la revolución, aparecen claramente los realistas porteños a decir, che, bueno, guarda con lo que vamos a hacer. Y así vos vas a tener un primer cabildo que va a decir, bueno, che, ¿tenemos virrey todavía? Y la verdad es que no, ya no hay Junta de Sevilla, ya no hay Junta Central, ya no hay corona española en líneas generales. La verdad que el título de este señor es un papel pintado, ¿no? Poco menos que un bocade tucumano de la década de 2000. Entonces le dicen, bueno, vamos a armar un gobierno local. ¿Y a quién le ofrecen por primera vez el primer gobierno local? A Baltasar Hidalgo, sí. Claro. Entonces los revolucionarios dicen, bueno, esta gente la verdad no entiende mucho cómo viene la mano, vamos a buscar el que tiene algunos músculos armados, que es Saavedra. Qué maravillosa es la astucia de la historia, ¿no? Cornelio Saavedra, a los efectos de la actual división del mapa político de América Latina, nació en Bolivia. Así que el primer gobernante de estas tierras, de esto que empieza a ser el ex virreinato del Río de la Plata, es un hermano boliviano, ¿no? Eso me parece que realmente, si hay astucias de la historia de Hegel, acá hay que venir y buscarla, digamos, porque están ahí en la vereda, digamos. Yo lo que le llamo son accidentes cósmicos. Absolutamente. Y bueno, y cuando lleguemos al 25 de mayo, la semana que viene, llegamos justamente al alumbramiento de este momento en el cual decimos, che, no, Baltasar Hidalgo Ecinero ya no tiene más que hacer acá, ni en calidad de virrey, ni en calidad de presidente de una junta local, ni nada por el estilo, ¿no? Es decir, vamos a poner sustancialmente a otro, vamos a poner un criollo a cargo de eso, pero vos ves la resistencia y la fuerza de los sectores prorrealistas en el hecho de tener que suscribir que lo hacemos para custodia de los negocios de Fernando VII, ¿no? Hasta que el usurpador francés se vaya y él retome básicamente la corona. Me encantó y cerramos con esto. La historia no es un proceso puro, está lleno de contradicciones. Lo que hay que ver cómo finaliza. Pero en el medio existen estas contradicciones mismas de los mismos personajes y bueno, está todo mezclado. Pero terminamos muy bien. Gracias, Álvaro. Gracias a vos, Pedro. Nos vemos la próxima semana. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal.